En este nuevo episodio de Liderazgo Púrpura vengo a hablarte de algo que a mí me parece muy elemental, cada vez más elemental, y tiene que ver con cómo los conflictos en los equipos de trabajo pueden o no resolverse abriendo los espacios de comunicación franca y honesta. Recientemente, con un cliente, nos vimos de cara a tratar de resolver un problema que tenía muchas aristas, que tenía muchas variables y que, por supuesto, por ser un problema tan complejo, era difícil resolverlo con una sola solución. Requería, por supuesto, de que pudiéramos reunirnos, primero todos los líderes, pero además de eso, hacerlo de cara a encontrar muchas soluciones. Si un problema tiene múltiples factores, por supuesto, debe también las soluciones incluir estos múltiples factores. Eh, pero fue muy revelador, si se quiere, para el equipo darse cuenta de que si bien es cierto que había la necesidad de hacer muchas cosas para encarar la problemática que como equipo de líderes estaban enfrentando, que evitaba que los líderes pudieran trabajar de manera coordinada, que pudieran trabajar de manera organizada, en equipo, como una maquinaria que fluyera los procesos, etcétera. Si bien había que hacer muchas cosas, desde unificar objetivos, clarificar líneas de mando o jerárquicas, había que capacitar al personal, capacitar a los líderes, en fin, un montón de soluciones que había que darle a la problemática. No menos cierto es que muchos de estos problemas se resolvían con una sola cosa: atendiendo el ego y atendiendo el mundo emocional, porque los problemas se originaban por el individualismo. Y un individualismo además que tenía hasta buena intención, porque tenía el propósito de que el área que yo dirijo funcione mejor, funcione perfecta, funcione sin fallas. Y como no existe un área que sea absolutamente independiente, que trabaje y funcione absolutamente sola en ninguna organización, entonces empiezan los conflictos severos entre los líderes, las rupturas, las fracturas, y por supuesto, como decían allí mismo en esa sesión maravillosa de mentoring de grupo, decían, empiezan a verse las posturas, empiezan a surgir problemas en el equipo, problemas que de pronto siempre estuvieron allí, pero que se agravan, se agudizan en la medida en que se vuelve cada vez más personal. Cuando yo siento que yo no puedo brillar, yo no puedo hacer muy bien mi trabajo, yo no puedo darle a mi equipo todo lo que mi equipo tendría que dar y resolver, porque tu liderazgo o tu equipo no me lo permite. Entonces, en ese tipo de situaciones, el relacionamiento se hace más difícil y los problemas además comienzan a sentirse como más personales. Dicho esto, yo solo quería hacer este episodio para enfocarme en un tema que me parece determinante para que el gran líder de la organización, la gerencia general o la dirección general de un área con varios departamentos, es decir, el líder de los líderes, tenga en consideración y tenga en cuenta. Y ese elemento es la emocionalidad del equipo. Antes de sentarme a encontrar soluciones a un conflicto, hay dos cosas que yo sí o sí tengo que hacer. Primero, gestionar la emoción del equipo, que debe partir de crear esos espacios para escuchar, sin juicio, sin crítica, sin desestimar razones, motivos, emocionalidades. Cuando yo hago eso y yo simplemente me siento como líder a escuchar,
sin tener que tomar partido, sin tener que decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es así o eso no es así. No, escucha activa para mí significa siéntese y oiga lo que le dicen y lo que no le dicen. Lo que dicen a través de las palabras, pero también a través del cuerpo, a través de los gestos, del tono de voz. Y escuche también el corazón que late en la otra persona, es decir, su mundo emocional. Porque desde allí empiezo a ayudar a cada persona en lo individual a drenar esa emocionalidad para que cuando nos sentemos en equipo, esas emociones estén un poco más calmadas. Después de eso, ya todos juntos en una sesión de mentoring de grupo, si tenemos la posibilidad de hacerlo con un mentor, con un coach, sería por supuesto ideal, pero si no, el líder actuando como un líder mentor, como un líder coach, se sienta y permite entonces la exposición de estos problemas, unos frente a otros, unos de cara a otros, porque no, es que si no se empieza el conflicto y se dice, es que tienen que decirse las cosas. Pero usted como líder gestiona la emoción durante toda esa sesión, durante toda esa reunión de trabajo, para que no sea la emoción un ingrediente que agrave el conflicto ya existente. Y en esa sesión lo más importante, no enfocarse en la solución. Y esta no es la primera vez que me oyen hablar de que no te enfoques en la solución. Si vas en mis redes está colgado un video, que en Instagram está también, que dice, no te enfoques en la solución. Aquí te lo vuelvo a decir, pero con otra connotación. Es, no te enfoques en la solución, enfócate en el problema. Y muchos coaches me han llamado loca por esto. Tú no deberías decirle a la gente que se enfoca en el problema, sino en solucionar. ¿Pero solucionar qué? Primero debemos enfocarnos en el problema para poder realmente descifrar la raíz de los problemas. Porque a veces te traen a la mesa unas problemáticas que cuando tú empiezas a digerirlas, te das cuenta de que ese no es el problema, ese no es el origen. Ese es incluso consecuencia de un problema mucho más grave, de una raíz mucho más profunda. Entonces, cuando nos concentramos en una sesión solo en analizar problemas sin tratar de encontrar ninguna solución, nos vamos a dar cuenta de que podemos descifrar la naturaleza de cada problema, poder definir el o los problemas, en este caso fueron varios, pero a veces puede ser solo uno, podemos definir el o los problemas de una manera tan clara, tan precisa, que luego la solución surge prácticamente sola. Y además, sin la emocionalidad, porque ya la emoción se drenó en esta primera fase. Como conclusión, es decirte que cuando vayan a enfrentar con sus equipos, cuando vayas a tratar de resolver con tus equipos problemas, lo hagas desde, perdón, cuando vayas a resolver problemas, lo hagas desde gestionar la emoción, escuchar de manera activa y finalmente hacerlo por fases. Y en esta segunda fase, luego de haberlos escuchado, luego de haber tú entendido cada individualidad, en esta segunda fase, entender realmente, enfocarse realmente en descifrar la verdadera naturaleza del problema. Con eso en mano, irías a una fase final a encontrar de manera conjunta y así de esa misma forma encontrar compromisos conjuntos para no solo crear soluciones, sino luego llevarlas efectivamente a la práctica. Un abrazo grande, era todo lo que quería decir en este podcast de hoy. Ya sabes, suscríbete, haz parte de esta hermosa comunidad de mujeres líderes y usa todas estas herramientas femeninas que tenemos de empatía, de escucha, de manejar nuestro mundo emocional y el del otro, porque desde allí es mucho más fácil el liderazgo. Un abrazo grande y que no falten las sonrisas. Nos vemos en el próximo episodio.